Bueno, sobre esta historia extra, la autora nos deja en claro que es una línea temporal completamente diferente que no tiene nada que ver con la historia principal. Deja dicho que algunos escenarios, como la edad de los personajes, son diferentes a la historia principal. En otras palabras, la misma autora tomó su historia y se hizo su historia de Wattpad. Bueno, a mi entender. Se llama Una historia sobre la línea mundial en la que Arnold y Riché asisten a la misma academia. Así que yo les cuento. Había muchas personas extrañas en The Royal Academy, escuela a la que se transfirió Riché. Por ejemplo, había un profesor de economía que bebía en la escuela. Aunque parecía enfermizo y serio, el presidente del comité disciplinario les decía dulces palabras a los estudiantes con cara seria. Había una profesora de ciencias que era un genio pero que no estaba en la línea con el sentido común y siempre tenía una sonrisa esponjosa en su rostro. El presidente del consejo estudiantil se jactaba ante el consejo estudiantil que estaba formado por estudiantes que se portaban mal y que él dirigía la escuela gracias a su hermano. Entre ellos, lo más extraño para Riché fue la presencia de un estudiante de último año. El estudiante llamó a Riché por su nombre. Riché saludó al superior Arnold. Durante el descanso entre clases, Riché se sorprendió y se puso de pie cuando escuchó una voz desde la puerta del salón. En esa escuela tradicional, incluso las puertas de cada aula eran sólidas. Se decía que los tallados de las puertas tenían algún tipo de valor cultural. Sin embargo, la belleza del estudiante que estaba ahí no tenía comparación. Los estudiantes en el salón de clases estaban claramente molestos cuando vieron a Arnold. Uno de los alumnos gritó que parecía mentira y preguntó por qué el superior Arnold estaba con Riché. Otra persona preguntó si la estudiante transferida no había sido convocada antes por el presidente Theodore, el señor Tully y el señor Michael. Alguien más preguntó qué diablos le pasaba al superior Arnold, ya que él no solía salir con sus superiores, y mucho menos con sus compañeros de primer año. Incluso no pasaba mucho tiempo con personas de su propio grado. Riché se apresuraba hacia el pasillo abriéndose paso entre las voces de sus compañeros de clase. En esa escuela tradicional, la mayoría de los estudiantes provenían de familias de clase alta, con la excepción de algunos delincuentes. La mayoría de los estudiantes se portaba bien y todos vestían sus uniformes pulcramente. Sin embargo, Arnold claramente estaba usando su uniforme de una manera más casual. Su chaqueta negra estaba completamente desabrochada. El tercer botón de la parte superior de la camisa estaba abierto, revelando la forma bien proporcionada de su nuez de Adán. Llevaba corbata, lo cual era inusual, pero naturalmente estaba holgada. Aún así, la apariencia de Arnold resumía elegancia. Junto con sus hermosos rasgos, parecía estar atrayendo la atención de los estudiantes no solo en el salón de clases, sino también en el pasillo. Aunque estaba ahí parado, Riché se preguntaba qué clase de encanto y carisma tenía. Mientras pensaba en esto, llegó con Arnold. Riché le preguntó por qué estaba en su salón de clases, pero de pronto notó el libro que Arnold tenía con él. Los ojos de Riché brillaron cuando vio los libros que Arnold sostenía. Le preguntó si realmente lo había encontrado en esa colección de libros. Arnold le dijo que no era la gran cosa, y que si tenía planes de hojearlo, debería leerlo desde arriba. Aunque debía de tener algo de peso, Arnold sostuvo el libro en la mano. Cuando lo recibió, lo abrazó y pudo oler el aroma de los libros en la biblioteca. Riché, emocionada, le dio las gracias, y le dijo que lo leería cuando llegara a su dormitorio. Continuó y le dijo que era la primera vez que veía a un estudiante del último año en el edificio de la escuela, y le preguntó si ahora se iba a tomar la clase en serio, pero Arnold respondió que no y que se iría a dormir. Riché le dijo que era muy abierto con su plan de holgazanear durante el día. Él era el mejor de su clase en todas las materias, así que Riché no sabía por qué asistía a la academia. El propio Arnold probablemente solo se había inscrito porque era el hijo del director. Mientras conversaban, Arnold de repente pareció molesto. No era de extrañar. Después de todo, todos los estudiantes a su alrededor estaban chismeando sobre él. Había ojos de admiración, miradas de envidia, miradas de amor. Algunos estudiantes parecían asustados, mientras que otros parecían estar mirando algo parecido a un dios. Alguien de repente dijo que nunca hubiera esperado que habría un estudiante que pudiera hablar normalmente con el superior Arnold. Otro se preguntó si Arnold se había tomado la molestia de entregarle ese libro a Riché, y quería saber cómo diablos logró una estudiante transferida llevarse bien con el hijo del director. En ese momento, Arnold chasqueó ligeramente la lengua, y solo eso hizo que todos saltaran sobre sus hombros. Mientras los alrededores quedaban en silencio, Arnold agarró a Riché por la cintura y la acercó a él. Riché chilló. Le dijo que fuera al lugar habitual después de la escuela. Aunque le susurró al oído, los estudiantes cercanos probablemente lo habían escuchado. Riché sintió que sus mejillas se calentaban cuando Arnold habló así a propósito. Ella le dijo tímidamente que ese día le tocaba el servicio de limpieza, pero Arnold le dijo que le estaría esperando
y mientras tanto buscaría otro libro. La propuesta la hizo tan feliz que olvidó su vergüenza. Riché le dijo que entonces se daría prisa. Las manos de Arnold se alejaron de la cintura de Riché y ella fue liberada. Después de acariciar la cabeza de Riché, Arnold, con calma, volvió su mirada directamente al estudiante que lo estaba mirando. El chico solamente tartamudeó. Se escuchó un breve grito detrás de Riché. Era raro que Arnold mirara directamente a los estudiantes que estaban en silencio. Se preguntó qué tipo de rumor habría dicho el estudiante que parecía haber provocado la ira de Arnold. Sin embargo, justo cuando sonó el timbre, Arnold dijo que se iría a dormir, a lo que Riché le deseó buenas noches y regresó a su asiento. Entonces, una chica que era buena amiga de Riché le habló con una expresión de ansiedad en el rostro. Le preguntó qué era lo que acababa de pasar entre ella y el superior Arnold. Ella tartamudeó diciendo que tenía una pequeña promesa con él. Cuando Riché respondió eso, la apariencia de su amiga cambió por alguna razón. Ella le recordó a Riché que siempre decía que tenía una cita con alguien después de la escuela. Riché se quedó callada. Cuando sintió suavemente con la cabeza, su amiga dejó escapar un pequeño grito y todo el salón de clases que había estado escuchando estaba zumbando. Después de terminar su tarea de limpieza cuando terminaron las clases, Riché estaba a punto de ir a su reunión con Arnold, cuando se encontró atrapada en una pequeña conmoción. Unas chicas que querían conocer a Arnold le rogaban que las llevara con ella. Sin embargo, como se dirigían a un lugar secreto, no podía llevar a las chicas. Riché corrió por el pasillo y fingió subir las escaleras. Saltó por la ventana hacia el patio. Después de eso, miró cuidadosamente a su alrededor y se aseguró de no bajar la guardia hasta que llegó justo enfrente del lugar de reunión. Llegó a una biblioteca que abarcaba todo el edificio de la antigua escuela. Ahí se recogían los libros que existían en la escuela. Aunque se llamaba biblioteca, era más grande que una biblioteca modesta y estaba llena de innumerables libros. También había libros traídos por profesores de la escuela y había una gran variedad de libros especializados. Cuando Riché se enteró por primera vez de la existencia de esa biblioteca, fue ahí con alegría y luego lo conoció. Nunca habría pensado que una de las estanterías de atrás era una puerta oculta. Mientras pensaba en eso, llegó a la estantería que buscaba. Usando un pequeño truco, empujó lentamente la estantería y la puerta se abrió sin hacer ningún sonido. Era una habitación pequeña donde la suave luz del sol se filtraba entre los árboles. Había un viejo sofá de 2 patas y muchos libros amontonados en el suelo. Era una habitación escondida formada por cosas que convenían tirar a la basura, pero que resultaba ser muy acogedora. Después de cerrar la puerta, Riché saludó en voz baja y entró. Por lo general, escuchaba una respuesta o escuchaba el sonido del papel al pasar las páginas. Sin embargo, esa vez no escuchó nada, así que pensó que Arnold estaba afuera, pero después lo vio ahí durmiendo. Arnold estaba recostado en el sofá junto a la ventana con los pies en el reposabrazos, dormido con un libro en la mano. La chaqueta que antes apenas podía ponerse, ahora estaba colgada del respaldo. Arnold vestía una camisa blanca e incluso se había quitado la corbata. Aunque se acercó silenciosamente a él, sus párpados se abrieron de inmediato. Sus ojos azul marino miraron a Riché adormilados. La miraron fijamente durante unos segundos y estaba un poco confundido. Riché le dio los buenos días y le preguntó si lo había despertado, pero Arnold le dijo que no. Arnold se levantó y se sentó en el lado derecho del sofá. La atmósfera lánguida que tenía cuando despertó despedía un atractivo sexual que era difícil de verlo directamente. Él dijo sin rodeos que había tenido un sueño con ella. Riché parpadeó ante las inesperadas palabras. Después de eso, recordó algo y se quedó desconcertada. Riché dijo que sería una coincidencia, ya que de hecho ella, recientemente, también había estado soñando con él. Arnold parecía confundido. Riché rápidamente le dijo que era un sueño de un mundo distinto a ese, donde usaba vestidos lindos y sostenía una espada, y creía que era por los libros que Arnold encontraba, ya que eran todos de historias sobre ese tipo de mundo. Le dijo que desde que lo conoció, él había elegido muchos libros para ella. Arnold, que rara vez asistía a clases y dormía en una habitación oculta en la biblioteca, tenía un conocimiento sorprendente sobre la colección de la biblioteca. La razón por la que vino al salón de clases de Riché fue para entregarle el libro del que le había estado hablando. Riché pensó que quizás porque pasaban tanto tiempo juntos, ella había estado soñando con Arnold últimamente, pero al final había sido solo un sueño, así que nunca se lo contó a Arnold. Arnold llamó a Riché por su nombre, le dio unas palmaditas al sofá que le pedía que se sentara a su lado. Riché obedientemente se sentó junto a él, sintiéndose cálida bajo el sol de la tarde. Arnold apoyó su barbilla en el respaldo y miró a Riché. Le preguntó qué tipo de sueño tenía con él. Puede que haya sido una pregunta casual, pero Riché cerró la boca. Arnold, tal vez sintiendo algo extraño en la situación, la miró más de cerca. Le preguntó por qué ponía esa cara,
La incomodidad que invadió a Richet la hizo arrepentirse de haber hablado sobre sus sueños. Era bastante vergonzoso hablar de eso para ella. Sin embargo, no podía retractarse de su declaración. El proverbio oriental, una vez que el agua olvidada es derramada, no se puede volver a colocar en la olla, estaba en el libro que Arnold le había enseñado. Richet tartamudeó, diciéndole que su sueño era sobre casarse. Arnold abrió un poco los ojos. Sin embargo, Richet recuperó la compostura y habló mientras se daba cuenta de que su rostro se estaba poniendo rojo. Le dijo que era un sueño sobre casarse con él, un sueño hipotético en un mundo diferente. Esta vez, Arnold pareció sorprendido, pero no dijo nada. Richet estaba arrepentida y sintió que realmente no debería haber dicho nada. Pensaba que si tenía un sueño extraño, era posible que se rieran de ella. De repente, se preguntó si Arnold pensaría que era espeluznante y mantendría la distancia. Mientras apretaba sus labios, escuchó una pequeña risa a su lado. La sonrisa en el rostro de Arnold era muy suave y gentil. Después de eso, hizo una expresión ligeramente traviesa. Luego, miró a Richet y le dijo que él acababa de tener el mismo sueño que ella. Fue el turno de Richet de sorprenderse. Era muy extraño, pero Arnold no le contó los detalles. Ella insistió, queriendo escuchar más, pero él le dijo que ella debería hablar primero, así que no tuvo más remedio que rendirse por el momento. Después de todo, Richet definitivamente estaría ahí mañana y pasado mañana. Decidió que mientras leía muchos libros, intentaría descubrir la historia del sueño de Arnold.